que detrás de cada enfermedad hay una situación de estrés, lo que va a manifestar en qué órgano vamos a tener el síntoma es cómo yo viví esa situación de estrés. Con el tiempo. Decía como que el hipertiroideo es una persona que quiere que el tiempo pase más rápido y el hipotiroideo que el tiempo pase más lento. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a otro episodio de Thyroid Talks. Esta vez estamos con Agustín Monzo, que es un experto en biodescodificación o descodificación biológica, creo que se puede decir de las dos maneras. Este es un tema que me apasiona demasiado y me intriga. Creo que a ustedes también. Varias de ustedes me comentaron que ya han hecho sesiones de biodescodificación y realmente es un tema muy interesante el entender de dónde vienen nuestras condiciones o enfermedades, sea cual sea, específicamente nosotras hablando de la tiroides. Así que gracias, Agustín, por estar aquí con nosotras y darnos este conocimiento que nos vas a dar ahora. Hola Isabel, bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación, por mi parte siempre feliz y contento de compartir estos conocimientos, de esta herramienta que como siempre digo, a mí, a mi equipo de trabajo nos ha servido un montón y tratamos de eso, de difundir esta herramienta, como dijiste, de la biodescodificación para que más personas les pueda servir, puedan gestionar sus emociones y por ende gestionar sus síntomas también. Así que un Claro, placer para mí estar acá. gracias. Empecemos por algo, lo más básico que todo el mundo te debe preguntar. ¿Qué es la biodescodificación? Muy bien, buenísimo. Bueno, a mí la biodescodificación me gusta describirla como un método o como una herramienta, pero también como una filosofía de vida, porque es una forma en la cual uno vive ciertos conflictos, ciertas situaciones de la vida cotidiana. En cuanto a cuando lo llamamos como un método o herramienta, siempre aclaramos que es un método complementario a cualquier otro tipo de terapia, tratamiento que haga la persona. Y siempre aclaro esto porque muchas personas escuchan que la biodescodificación es un método alternativo y en realidad no es así. Es complementario porque la persona puede ir al médico a tratar su enfermedad, puede ir a su psicólogo a tratar su conflicto y además suma la biodescodificación. Cuando es alternativo es Claro. como que tiene que elegir y cuando es complementario en realidad puedo hacer varias terapias o varias metodologías. Lo que hacemos básicamente en la biodescodificación es buscar cuál es el factor emocional que está por detrás de un síntoma, una dolencia o una enfermedad. Partimos de la base de que nos podemos enfermar por un estrés físico, un estrés real, algo básico como por ejemplo, no sé, yo me expongo al sol, no estoy acostumbrado a exponerme al sol y estoy de la mañana a la tarde expuesto al sol, mi piel se va a quemar, se va a poner roja, me va a arder. Eso es un estrés físico. Okay. Ahora, ¿qué pasa muchas veces? Podemos tener un síntoma como por ejemplo la piel roja o granitos o un eczema y no viví un estrés físico. Lo que buscamos ahí es que posiblemente hay un estrés emocional. Hemos vivido una situación de estrés en la cual nos quedamos con emociones sin expresar, no hemos sabido cómo resolver ese conflicto y por ende lo va a tratar de resolver nuestro cuerpo. Entonces se podría decir que un poquito es eso lo que hacemos desde la biodescodificación, es buscar cuál es ese factor emocional que está por detrás de los síntomas, dolencias, enfermedades, comportamientos podría ser también. Claro, me Como encanta esa manera de explicarlo, de que es algo complementario, porque sí, también te entiendo que siento que hoy en día muchas personas piensan o pensamos que es blanco o negro, o hago esto, y realmente como lo estás explicando, lo veo un poco, digamos, como es cuando vas al gimnasio. Que vas al gimnasio, haces ejercicio y quieres perder unos kilitos o aumentar músculo o lo que sea. Ok, tienes que complementarlo con alimentación, con dormir bien, con todas estas cosas que son exacto, el cúmulo de todo. exacto, exacto. Y cuando hablamos de la tiroides específicamente, mira, a mí, mi mamá hace mucho tiempo me mandó un libro que se llama Diccionario de Biodescodificación, creo. Yo soy paciente de cáncer de tiroides, ya no tengo tiroides, me la quitaron hace un año y 8 meses. Y en este momento más o menos fue que mi mamá me mandó este libro de biodescodificación, que seguramente lo has visto, debe ser el más básico, que tiene todos los eh, órganos, todas las partes del cuerpo, y uno busca una parte del cuerpo y te da como que una explicación que en verdad te digo que para mí fue difícil de entenderla en cómo está redactado en ese libro en específico,
con, digamos, la dolencia que tienes. En el que yo tengo no era tan específico como que a cáncer de tiroides, sino que hablaba de tiroides, de hipertiroidismo y de hipotiroidismo. Y la relación que hacían con la tiroides era del tiempo, de que somos personas que quizás tenemos como una fijación con el tiempo. Decía como que el hipertiroideo es una persona que quiere que el tiempo pase más rápido y el hipotiroideo que el tiempo pase más lento. Hasta ahí me quedé con esa explicación, realmente que no investigué más, así que te escucho. Ujú. Muy bien, bueno, muy importante lo que decís. Hay muchos diccionarios de biodescodificación, pero una de las cosas que aclaramos siempre nosotros es que los diccionarios son como una guía, ¿sí? Es una guía para un acompañamiento, pero no es 100% ley lo que dice ahí. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que la forma de vivir una situación de estrés depende como cantidad de personas hay en el mundo. O sea, cada Claro, uno puede tener una forma distinta de ver el estrés. Entonces, claro que hay una asociación al tiempo, que ahora lo voy a explicar, pero hay que ver en cada persona en qué punto se le manifiesta. A una persona el estrés con el tiempo puede venir más en el trabajo, otro más con la familia, otro con su pareja. O sea, hay distintas situaciones de estrés y eso es lo que buscamos. Además, una de las cosas que muchas veces el diccionario no tiene es la capacidad de interpretar las emociones de un paciente para saber cuándo es real y cuándo es simbólico. Te pongo un ejemplo y ahí pasamos a la tiroides. Si busco, por ejemplo, en un diccionario cáncer de mama, me va a salir que es un conflicto con el nido, con los hijos, con mi pareja, con el hogar. Y hay casos donde la persona dice, no, pero yo, por ejemplo, no tengo hijos. Y lo que he encontrado a veces con una mujer que llega a la consulta con un cáncer de mama que no tiene hijos es que hace unos meses atrás lo que perdió es una mascota, que esa mascota era como su hijo. Y claro, eso quizá en el diccionario no está, claro. porque es una interpretación del cerebro que no distingue lo que es un hijo real o simbólico. Entonces, es una guía que sirve muchísimo, pero hay que también tener en cuenta ciertos factores que no es tan literal como aparece ahí. Claro, por eso también la parte, digamos, de las sesiones es tan importante porque es específico a Bueno, tu caso, a cómo tú procesas las cosas, a lo que viviste. Y esto es importante digamos, en la medicina, en la psicología, en todo claro. lo que tiene que ver, digamos, con nuestra salud integral. Tal cual, tal cual. Una de las cosas que analizamos nosotros es entender el sentido biológico del síntoma. Es decir, nosotros entendemos que cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido. Y si bien, como te explicaba al principio, lo que vemos es que detrás de cada enfermedad hay una situación de estrés, lo que va a manifestar en qué órgano vamos a tener el síntoma es cómo yo viví esa situación de estrés. ¿Por Entiendo. qué? Porque puede haber tres personas que viven el mismo estrés, pero una tiene una alergia, una tiene un cáncer en el hígado y la otra tiene un cáncer de tiroides. Y quizás una cuarta persona ante el mismo estrés no se enfermó. ¿De qué depende eso? Y de que las cuatro personas ante un mismo estrés lo vivieron de distinta forma. Ok, Dentro del sentido biológico, como bien decías, de la tiroides, nosotros entendemos que es una glándula que se encarga de segregar ciertas hormonas, que cumple varias funciones, pero una de las funciones principales es la de trabajar con el metabolismo de nuestro cuerpo, ¿no? ujú, Por ejemplo, como dijiste, en un hipertiroidismo lo que hace la persona es acelerar todo el metabolismo, con más hormona va a acelerar todo su metabolismo, y las personas que tienen hipotiroidismo es al revés, es como ralentizar todo el metabolismo del cuerpo. Claro que esto, volviendo a lo que decía al principio, puede ser real o puede ser simbólico. Entonces ahí vienen todas las situaciones de estrés que tienen que ver con esta asociación del tiempo, con una necesidad de sentir que tengo que resolver algo rápido, que tengo que actuar ya. Y ahí van a aparecer, por ejemplo, personas que suelen tener más un hipertiroidismo, personas que viven un conflicto de urgencia, no sé, por ejemplo, los bomberos, personas que manejan ambulancia. Te comento un caso de consulta rápido que atendí hace poco. Un buenísimo. chico, un adolescente que tenía hipertiroidismo y cuando vamos a buscar desde cuándo le apareció, lo que encontramos era una escena de estrés donde cuando él termina el colegio, sus padres le dicen, tenés 2 meses para encontrar trabajo, si no, no te vamos a mantener más en esta casa. Ok, Él ahí vive un shock y él claro. dice, yo sabía que tengo que buscar trabajo, pero no sabía que lo tenía que hacer tan rápido. Si en 2 meses no consigo, me van a echar mis padres de mi casa. Y eso era un estrés muy grande para él.
Él a partir de ahí empezó a tener hipertiroidismo, que es un intento de nuestra biología de acelerar, como la biología no puede manejar lo que está afuera, lo va a hacer con el cuerpo físico. Y Claro. ahí en su caso aparecía un hipertiroidismo. Puede pasar a veces que el conflicto con el tiempo sea al revés, sea siento que el tiempo no me alcanza y necesito ir más lento, necesito ir más despacio, y ahí es lo que suele aparecer es más el hipotiroidismo. Entiendo. Esto es lo que explicamos como, sí, el conflicto general es el tiempo, pero viste que según cómo se viva, va a desencadenar un síntoma, va a desencadenar otro. Claro. Claro que algo importante que puede pasar, bueno, ¿qué pasa con los nódulos o con cuando ya hay un tumor? Eso, Bueno, eso justo te iba a preguntar, como que, ok, entiendo el hipo y cómo lo asocio con un nódulo o con un cáncer, por ejemplo, que fue mi caso. claro, exactamente. Lo que va a depender, nosotros siempre decimos que el síntoma es proporcional al nivel de intensidad de estrés. Es Ok, decir, el conflicto quizás del hipertiroidismo o el hipotiroidismo, por ejemplo, y un nódulo o un cáncer, el conflicto quizás es el mismo. Lo que va a variar es la intensidad con la cual ese estrés se haya vivido. Si yo vivo un estrés, vamos a cambiar de sistema del cuerpo para ejemplificarlo. Yo vivo un estrés, por ejemplo, del 20% en mi trabajo, donde cuando pasa ese estrés me aparece una gripe. Y una gripe que estoy, por ejemplo, una semana en cama haciendo reposo. ¿Por qué? Y porque fue un estrés no muy fuerte, fue del 20%. Ahora, si ese mismo estrés yo lo viví más intensamente, más fuerte, me estresé más, quizás ya no va a aparecer una gripe, va a aparecer una bronquitis, ok, una inflamación más fuerte. Y si ese conflicto ya no es del 20, ya no es del 60 y ya es de un 80 o 90%, quizás aparece un cáncer de bronquios. Ejemplificando esto, en la tiroides sucede lo mismo. Cuando es un conflicto leve, quizás aparecen más hormona de lo normal o menos hormona, menos tiroxina, dependiendo del caso. Cuando ese conflicto es más intenso, y ya ahí aparecen los nódulos, los quistes, y si el conflicto es más fuerte, ya ahí aparece un tumor en la zona de la tiroides. Entonces va a variar entiendo. mucho según el nivel de intensidad con la cual la persona viva ese estrés, ¿no? Tengo una pregunta. Entiendo esta parte del tiempo y todo, ¿verdad? Y digamos que me imagino que este es como una base o un esquema general, pero me imagino que no todas las personas que tienen una condición tiroidea o un cáncer de tiroides tiene que ver con el tiempo. Hay como que otras cosas que se asocien a la tiroides o otros shocks fuertes que tú puedas asociar a condiciones tiroideas específicamente que no tienen que ver con el tiempo. Mira, si te hablo de mi experiencia en la consulta, yo todo lo que comparto es en base a la experiencia de las sesiones que he atendido, de las Claro. personas que yo he visto con este síntoma y de las personas que a veces en los cursos descodifican, ¿no? Nosotros realizamos Ujú. cursos, capacitaciones, donde a veces cuando vemos ciertos órganos del cuerpo, las personas, los alumnos levantan la mano, preguntan de sus síntomas y ahí analizamos. Te podría decir que en un 90% o la mayoría de los casos he encontrado este conflicto o este componente asociado al tiempo. Ok, Claro que, como decía, por ahí suena muy general y hay que verlo en particular a dónde esa persona se le manifiesta. El caso de este adolescente que yo conté era, por ejemplo, porque sus padres le habían dicho que tenía que encontrar trabajo rápido. Después, hay otro caso, por ejemplo, no sé, de una señora que 60 años tiene que cuidar a sus nietos, por ejemplo, y quizás también tiene que realizar ciertas actividades en el cual no quiere realizar y vive una emoción de nunca tengo tiempo para mí. Tengo que estar para mi familia, tengo que estar para mis nietos, tengo que estar para mi pareja y no tengo media hora para hacer deporte, para escuchar música o para mirar una película que a mí me gusta. Entonces fíjate que, hipotiroidismo. claro, es otro escenario Exacto. distinto, pero donde el factor común suele ser asociado al tiempo. En la mayoría de los casos te digo que hay un factor asociado al tiempo, ¿sí? Ok. Puede haber algún caso, que esto también lo vemos en descodificación biológica, es un poco más complejo, que se activa un síntoma cuando se despierta la memoria de otros estreses. Es decir, si nuestra biología, cuando hemos vivido una situación particular con un síntoma, le permitió sobrevivir, cuando se repite una situación de estrés donde el nivel de intensidad es igual, aunque la emoción sea distinta,
va a buscar de qué forma se resolvió ese conflicto. Ok, Y si anteriormente se resolvió con un síntoma en la tiroides, se puede volver a repetir. Pero eso ok, ya es algo, son la minoría de los casos que se ve. entiendo. Te voy a hacer una pregunta un poco profunda, quizás. Yo hace un tiempo compartí en mi TikTok un video, digamos, hablando del estrés, porque yo soy partidaria de que el estrés, no, o sea, no, obviamente no tengo el conocimiento para ponértelo técnicamente en biodescodificación, pero de que el estrés lo somatizamos en el cuerpo de ciertas maneras y causamos enfermedades. Eso lo he creído incluso desde antes de yo enfermarme. No solo el estrés, sino cuando nos callamos cosas, cuando reprimimos, que ya te voy a hacer otras preguntas de eso. Pero este video, aunque le fue muy bien y muchas personas se identificaron, causó sensación con el tema de los niños. Como que cómo el niño va a estar estresado si es un niño que tiene 3 años y le dio cáncer de esto. Yo tengo una teoría, digamos, sobre eso, pero me gustaría escucharte desde tu punto de profesional. Muy bien, bueno, esa es una de las preguntas que también cuando hacemos los Ujú, cursos y cuando vemos cómo el estrés afecta en nuestro cuerpo, la primera pregunta que surge es, ¿qué pasa con los niños? ¿O qué pasa con un bebé que nace con una adaptación y un bebé no vive una situación de estrés? Bueno, ahí lo que analizamos es muchas veces, depende la edad, ¿no? Pero por lo general hasta los 7, 8, 9 años, dependiendo cada caso, cuando aparece un síntoma en los niños, analizamos mucho ahí lo que son las emociones de los padres, de papá, de mamá, de la familia en general. Y acá hay una cosa a tener en cuenta. Para la mente, para nuestra mente, puede ser algo malo que se enferme un niño, o puede ser algo que no tiene sentido, ¿no? Uno puede decir qué ujú. sentido tiene que se enferme Sí, un como que niño. no se lo merece. Exactamente, claro, eso para nuestra mente. Ahora, tenemos que analizar en términos biológicos cómo funciona la naturaleza. La naturaleza lo que le interesa es la supervivencia de la especie. Y dentro de la supervivencia de la especie, que esto aplica para los humanos, los animales y las plantas, siempre va a priorizar justamente primero la supervivencia de la especie, después la del clan y después del individuo. ¿Qué significa esto? Que vamos a imaginar que nace un bebé y papá y mamá se enferman o mueren en términos biológicos, ¿sí? Si nos Ujú, vamos a la época de las cavernas, ujú, el niño no sobrevive, porque ujú. tenemos a papá y a mamá enfermos y el niño solo indefenso no sobrevive. Hoy tenemos, no sé, hay más familias, tenemos hospital con avances tecnológicos que si se enferma vamos a un hospital, pero si Ujú, vamos a la biología, antiguamente no convenía que papá o mamá se enfermen porque son tres personas que están en peligro. claro. Ahora, si papá o mamá viven un estrés y ese estrés se manifiesta en el niño, sí, el niño tiene una adaptación, le decimos nosotros, una enfermedad, pero papá y mamá pueden estar sanos para cuidar a ese niño. Ok, entiendo. Te pongo un ejemplo básico para poder verlo. Ujú. No sé si alguna vez viajaste en avión. Sí, sí, sí. Bueno, viste en avión cuando viajamos en avión que nos dan las instrucciones de seguridad, que los tripulantes nos dicen, ante una emergencia, si se despresuriza el avión, van a caer las máscaras de oxígeno. ¿Y qué nos dicen? Primero se coloca Primero. Ujú, primero el adulto, primero nosotros, y después el niño. Uno instintivamente, ¿qué quiere hacer? No, yo quiero salvar primero a mi hijo. claro, Sí, pero a veces por querer salvar a mi hijo, si me enredo y no lo puedo poner, me quedo sin oxígeno yo y por ende se queda sin oxígeno mi hijo. claro. Entonces, primero está mi supervivencia y así voy a poder ayudar a mi hijo. En términos biológicos sucede lo mismo. Por eso te diría que vemos los síntomas que aparecen en los niños y que cuando los padres gestionan ese estrés, el niño también puede sanar, por supuesto. Claro, claro. Entiendo y creo que tiene mucha relación a como yo lo veo. Obviamente, esta parte de biodescodificación es un poco más científica, o sea, es biológica. Y yo no respondí esos comentarios realmente porque no quería entrar en polémica. Pero viéndolo desde el punto que yo lo estaba viendo, que quizá era un poco más espiritual, era exactamente lo mismo, o sea, de que al final del día tu hijo viene de ti, él está viviendo lo mismo que tú estás viviendo, o si es un bebé muy pequeño, estaba dentro de ti y tú lo viviste y él estaba ahí, o sea, fue parte de eso. Y Tal cual. luego
lo somatiza también el estrés en cualquier parte del cuerpo que el cuerpo decida reflejarlo. Y aparte de eso, también creo que tiene mucho que ver los karmas familiares. O sea, muchas veces nuestras familias nos pasan cosas o creencias que luego no, para nosotros esas son las verdades o esas son las realidades y se convierte, digamos, genera un estrés. O sea, si tu familia, no sé, los hermanos no se hablan y están peleados con el abuelo y todo en la familia es un estrés, aunque tú seas un niño de 10 años, tú vives ese ambiente y tú estás viviendo esa tensión y estás viendo cómo los adultos están estresados también. Claro. Entonces, creo que sí tiene que ver así de la misma parte espiritual como lo estaba viendo a la biológica. Sí, 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 es que muchas de las cosas que vemos, nosotros de hecho en los cursos hacemos distintas, vemos distintos, distintos temas en el cual algunos son más espirituales, otros son más biológicos, más técnicos, pero vemos que en realidad forma todo parte de lo mismo, o sea, son distintos Sí. puntos de observar, pero en el cual todos tienen un punto en común. Entonces yo creo en esto que estás compartiendo, nosotros lo vemos desde el transgeneracional o desde la epigenética, cómo los conflictos no resueltos de las familias se repiten muchas veces, cómo los secretos guardados en las familias se traducen después en síntomas, en dolencias o en comportamientos, y eso se ve muchísimo también. Así que yo creo que desde distintos puntos de vista sí se puede Sí. analizar y se comparte, ¿no? Al final te digo que dentro de este camino tiroideo, digamos que yo he vivido en casi 2 años que tengo desde que me diagnosticaron, si hay algo que puedo haber aprendido es que todo está conectado. O sea la biodescodificación, sea el endocrino, sea la alimentación, sea el ejercicio, sea el sueño, al final nuestro cuerpo es integral y no es una sola rama que tenemos que cuidar. No podemos, o sea, tenemos que estar pendientes de muchas cosas a la vez en la vida para mantenernos saludables, para mantener un balance en la vida. Y te quiero preguntar, en este tema de las cosas no expresadas, no sé si esto tiene que ver con biodescodificación, pero yo te voy a preguntar y me puedes decir, mira, eso no tiene que ver conmigo. Este, yo hace un tiempo me hice la carta astral, ¿verdad? Que esto es más del lado espiritual. Y me llamó mucho la atención porque esta señora no la conozco en persona, nada, fue por así una llamada también. Ella no sabía que yo había tenido cáncer de tiroides y ella me hizo mucho énfasis durante toda la consulta de que yo tenía que expresar lo que sentía, mis sentimientos, no reprimir mis emociones, etcétera. Y al final de la llamada yo le dije, mira, me llamó mucho la atención que me dijiste esto y porque yo tuve cáncer de tiroides y cómo lo puedes asociar. Entonces lo que ella me comentó es que pues por la garganta sale nuestra voz, nosotros expresamos las cosas y la tiroides está aquí. Entonces se quedan, digamos, las cosas aquí reprimidas y empezamos a formar enfermedades. No necesariamente las personas que obviamente no digan lo que piensan o lo que sienten, les va a dar cáncer de tiroides, no estoy diciendo eso, pero digamos que a mí me llamó mucho la atención que ella me dijera eso luego de yo justo haber pasado un cáncer de tiroides. ¿Tú crees que sí tiene que ver, digamos, esa parte de no expresar las emociones con lo que nos puede suceder luego en el cuerpo? Sí, yo creo que esto aplica para todos los síntomas o enfermedades. Primero, bueno, nosotros siempre cuando descodificamos analizamos bien la zona o el tejido, ¿no? Si bien la garganta, uno dice la garganta está la tiroides, pero son conflictos distintos cuando tengo, no sé, una amigdalitis, una faringitis que también está en la garganta, o los conflictos con las tiroides. Son situaciones distintas, pero sí creo que en la mayoría de las enfermedades por no decir en todas, porque digo, obviamente que hay enfermedades físicas, como explicaba al principio, pero en las emocionales, uno de los factores comunes que se repite es esto de en el momento no poder expresar o no saber cómo expresar las emociones. De hecho, es uno de los criterios que se cumplen, por lo general, detrás de una enfermedad. Por lo general, lo que hemos visto en las consultas, suele haber 4 criterios
que nunca fallan cuando aparece una enfermedad. ¿Y qué es? Que ese estrés ha sido vivido primero de manera dramática, o sea, algo que para mí representa un drama, un antes y un después, algo que me toma por sorpresa, algo imprevisto, algo que no estaba preparado para vivir esa situación, algo en el cual no le encuentro solución, no sé cómo solucionar este conflicto, por eso lo que no solucionamos psicológicamente lo solucionamos biológicamente, y por último, que esa emoción que sentimos la hemos vivido en soledad. Y acá muchas veces nos confundimos y muchas personas nos dicen, no, pero yo no estaba solo cuando viví esa situación. Pero vivido en soledad no significa que estaba solo. Puedo haber estado acompañado de personas, pero eso que sentí me lo guardé y me lo tragué. Yo puedo vivir un estrés muy fuerte y le puedo contar a mi familia, le puedo contar a mis amigos que viví una situación estresante y todos saben lo que me pasó. Lo que no saben muchas veces es cómo me ¿Cómo sentí. lo viví? Claro, Eso es lo que nos tragamos y eso es lo que muchas veces se manifiesta como síntoma, como mecanismo de salida, ¿no? Esas emociones salen claro. en síntomas o comportamientos. Me sentí frustrado, impotente, desvalorizado, angustiado, lo que sea. Entonces, muchas personas dicen, no, pero yo expreso, yo digo todo. Sí, contamos el hecho, no contamos cómo nos sentimos. Claro. O también Es puede ser otra, perdón ahí que te interrumpa, puede ser que tranquilo. lo expreso, pero no me sentí comprendido. Entonces también es Claro. como que lo vivo en soledad. Eso me parece, o sea, un punto clave para todas las que están viendo esta conversación, porque muchas veces cuando nos dan un diagnóstico, digo muchas veces, pero yo creo que siempre que nos dan un diagnóstico, sea un cáncer, o sea un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, uno se siente solo porque realmente, o sea, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tu hija, lo que sea, te pueden amar con la vida, pero uno no entiende las cosas hasta que no las vive. Entonces, no, yo no puedo pretender que mi mamá entienda lo que yo siento porque ella no ha tenido cáncer de tiroides, gracias a Dios, espero que nunca lo tenga. Entonces, para mí esto es, lo conecto con, digamos, los beneficios que es estar dentro de la comunidad, porque siento que es un espacio en el que nosotras contamos lo que estamos viviendo, los miedos que tenemos, todas estas cosas que es tan importante expresar, pero no es solo expresarlo, sino lo que tú estás diciendo, sentirte comprendido, Tal sentir que cual. la otra persona no me dijo, tranquila, todo va a estar bien. No, es que no es que todo va a estar bien, es que te entiendo, es horrible pasar por esto. Ven que te doy un abrazo. O sea, como que Claro. esa sensación de sentirte de que no estás sola, de que Sí. no estás sola y de que no estás loca, porque muchas veces cuando uno tiene todas estas emociones en la cabeza y las otras personas más cercanas a ti de tu alrededor, pues obviamente no te entienden, empiezas a sentirte minimizada o como que quizá no es Sí. válido lo que estás sintiendo. Y eso puede desencadenar en otra enfermedad, o sea, puede Sí. desencadenar en que, ok, tuve cáncer de tiroides y me sentí de esta y esta manera y entonces ahora todos estos sentimientos se convierten en un cáncer en otra parte del cuerpo. Bueno, eso nosotros lo vemos muchísimo en lo que se llama el conflicto de diagnóstico, que es cómo nos transmiten o cómo recibimos ese diagnóstico, según de qué forma sea, hay veces que puede ser peor que la propia enfermedad. Esto en Estados Unidos se lo conoce como la iatrogenia y de hecho es la tercera causa de muerte, que es cuando Oh, wow, hay veces que los tratamientos o la mala comunicación entre el médico y el paciente genera ciertos estreses en el paciente que es peor que el propio síntoma que tenía. ¿Por qué? Porque la persona empieza a escuchar palabras que no conoce, como rayos, quimioterapia, biopsia, punción, y el médico se lo dice muy rápido y no le explica de qué trata, y la claro. persona se estresa más, o le dan un diagnóstico con un nombre muy largo, y no le permiten al paciente a ver si tiene dudas de lo que va a pasar, de cómo va a ser la cirugía, y eso estresa muchísimo. ¿Cómo me dijiste que se llama el término? Nosotros le llamamos conflicto de diagnóstico. Conflicto Hay de muchos diagnóstico. médicos que lo conocen también como iatrogenia. Iatrogenia, Iatrogenia ok. entran ya también otras cuestiones Claro. también, pero nosotros lo llamamos más como conflicto de Conflicto de diagnóstico. diagnóstico. Mira, y es que Ya recibir un diagnóstico con la palabra cáncer, el cáncer de tiroides, sé que es el más noble, digámoslo, pero nada más que tenga la palabra cáncer, a mí me lo dijeron y yo dije, yo me voy a morir. O claro, sea,
¿cuántos meses tengo o cuántos años tengo? Yo pensé que yo me iba a morir, Claro. porque también justo ayer grabamos otro episodio que sale después del tuyo y era con una ginecólogo endocrino y yo le estaba comentando como que los doctores, o ella lo dijo, de hecho, que los doctores viven su día a día lidiando con todas estas cosas. O sea, para Sí. un endocrino es muy normal todos los días diagnosticar a alguien con cáncer de tiroides o con Hashimoto o con hipotiroidismo, entonces esa es su normalidad. Pero para el paciente que se está sentando, tú no tienes ni idea de qué son esas cosas. Entonces es un shock. Sí, es la primera vez, como dijiste, quizá el médico dio 5 o 10 diagnósticos en un día, pero la persona que lo recibe es la primera vez y si además no sabe cómo funciona, puede ser un estrés muy grande, ¿no? Claro, Atención también acá con esto, que una de las cosas que remarcamos es para no caer solo en los ujú, médicos, ¿no? Porque así claro, como hay médicos que nos dan el diagnóstico muy choqueante o de una ujú, manera fría, hay muchos médicos que se involucran mucho en las emociones de su claro, paciente y pueden dar el diagnóstico de la mejor manera. Le pueden decir a la persona, quédate tranquila, esto tiene solución, hay muchas personas que de esto se sanan. El médico todo lo mejor. Pero yo voy a mi casa, me meto en internet y leo que se salva una de 1 millón de personas y ahí claro, entro en shock. O hasta incluso un amigo me puede generar un conflicto de diagnóstico, porque yo le claro. comento a un amigo, me detectaron un tumor no sé, en el hígado o en una zona del cuerpo y mi amigo me dice, mi papá murió de eso. Mm. Cuidado porque... Y el médico me dijo, Mira, me todo río bien. porque mi nona es esa persona que hace esos comentarios. Claro. Entonces, sí, sí. Alguien de la Sí, familia nos puede sí, generar sí, un sí, conflicto de sí, diagnóstico y no el médico. Entonces, o claro. nosotros mismos buscando en internet. Por eso hay que tener en cuenta dónde buscamos la información, cómo lo analizamos y demás. ¿Y hay alguna herramienta que tú nos puedas dar como para los que ya tenemos un diagnóstico o pasamos por un diagnóstico para identificar cómo estamos somatizando estas emociones y que no se conviertan en otra enfermedad? Hay dos cosas a tener en cuenta ahí. Que lo primero es con la emoción con la cual uno gestiona este estado de salud. ¿A qué voy? Que una cosa es decir, quiero evitar enfermarme, y otra cosa muy distinta es, quiero gozar de salud. Ok. Parece lo mismo, pero son dos cosas distintas. Una va Ujú. desde el miedo, quiero evitar la enfermedad. Nosotros entendemos que, primero que no tenemos que evitarla las enfermedades. Yo mismo me sigo enfermando porque no siempre puedo resolver todas las situaciones. El tema está en, cuando uno se enferma, tener ciertas herramientas para gestionar eso, ¿sí? Pero una de las cosas principales que nosotros entendemos es que las enfermedades pueden ser incómodas, pueden ser dolorosas, pueden ser muy incómodo pasar por un proceso, pero eso no significa que sea malo. O sea, Mm. nuestro cuerpo no nos aumenta más células o nos quita más células porque sí, por azar, porque las células se volvieron locas y empezaron a crecer y se fueron para otro órgano. Eso no pasa. La medicina lo ve así, como que bueno, hay una falla y no sabemos por qué las células crecen. Nosotros con los estudios que vemos del Dr. Hammer, de Bruce Lipton, de Luis Felipe Espinosa, muchos profesionales de la salud, es analizar con qué sentido esa célula crece. O sea, hay un sentido por detrás. No estamos diciendo que sea algo lindo, obviamente, es incómodo, es doloroso, pero no significa que sea algo malo. Entonces, cuando entendemos que no es algo malo, ya perdemos eso de quiero evitar enfermarme. Porque muchas veces lo que trata de hacer la enfermedad es ayudarnos a resolver algo que psicológicamente no podemos resolver. Ahora, algo muy distinto puede ser, como bien te decía al principio, quiero gozar de salud. Y ahí sí, si uno dice, bueno, quiero gozar de salud, la invitación que yo siempre hago es, muchas veces nos centramos en lo físico, en, bueno, quiero gozar de salud, entonces me alimento bien, hago deporte, todo lo que tenga que ver con lo físico, pero me olvido de lo mental o de las emociones. Entonces ahí yo diría, bueno, vamos a ver cómo cuido también mis pensamientos, mis emociones, ¿no? Yo a veces puedo cuidar la comida que le ingreso a mi cuerpo o hasta la gasolina que ingreso en mi auto
Muchas personas, viste, que dicen, no, yo a mi auto le pongo la mejor gasolina. Ujú, ujú, Y no vemos ujú. qué pensamiento le ponemos a nuestra A mente. nuestra mente, claro, Estoy todo el día, no sé, mirando el noticiero, donde hay muerte, donde hay falta de trabajo, donde eso me conecta con una energía de mucho estrés. claro. Entonces, cuidar con qué información también metemos en nuestra mente y cómo gestionamos nuestras emociones, si las reprimimos, las guardamos, las expresamos. Entonces, yo creo, como vos decías al principio, Ujú. un combo de todo. Va todo en conjunto, o sea, me alimento bien, hago ejercicio, cuido mis emociones, cuido mi energía y podemos gozar de salud. Y si me Cuidar la, enfermo, ener- bueno, ver cómo claro. gestionar. Cuidar la energía es algo para mí esencial y yo siento que cuando uno va creciendo, pues uno va adquiriendo esta madurez porque cuando estamos más niños, creemos que tenemos mil amigos y dejamos entrar a todo el mundo a nuestro espacio y realmente nuestro espacio es lo más sagrado que tenemos porque es justamente eso. Es nuestra energía, es a qué le estamos dedicando nuestros pensamientos, cómo lo estamos luego relacionando nosotros, cómo lo estamos somatizando. Eso me encantó. No quiero perder esta idea porque mencionaste a Bruce Lipton y creo que él es el autor de este libro que leí, que es La biología de la creencia, creo que es él. Sí, Y sí, sí. creo que en este libro fue que leí esto que te voy a decir a continuación. En ese libro creo que es que dice que nada más el 3% de las enfermedades son genéticas. Y creo que te puedo hacer la pregunta en relación a la biodescodificación, porque creo que tiene sentido esta parte, digamos, de que si son nuestras experiencias o las experiencias de nuestros padres, nuestro entorno, que hacen que nos estresemos o que somaticemos las emociones o las cosas de cierta manera y nos enfermamos, que realmente es una enfermedad genética, o sea, que viene de mi bisabuelo o de otros lados. Claro. Bien, bueno, ahí una de las cosas que estudia Bruce Lipton es lo que se llama la epigenética, es decir, que es lo que va más allá de la genética, que a la hora de tener una enfermedad, desde lo médico podemos observar que puede haber una alteración en la forma en la cual esos genes se expresan. Ahora, ¿qué hace la epigenética? Es ir a ver por qué esos genes se modificaron. Nosotros entendemos que en realidad lo que se llama enfermedad genética no es que la heredamos de nuestros padres y muchas veces creemos que porque la heredamos no podemos hacer nada y no podemos sanar. No, en realidad lo que heredamos es la información de nuestro transgeneracional, la forma de resolver los conflictos y muchas veces entendemos que si vivo los mismos conflictos, tengo los mismos pensamientos, las mismas emociones que mis padres o que mis abuelos, es lógico tener el mismo síntoma. Nosotros vemos en los cursos, por ejemplo, casos donde una mujer tuvo cáncer de mama, la madre tuvo cáncer de mama y la abuela tuvo cáncer de mama. Pero lo que no vemos es que las tres mujeres tuvieron la misma forma de maternar o los mismos conflictos con la maternidad. ¿Sí? O con sus parejas, por poner un ejemplo. Entonces se Ok, repite el conflicto y se repite el claro. síntoma. Pero hay personas que cambian, que dicen, bueno, yo tengo otra forma de pensar, cambio mis pensamientos, cambio mis creencias, vivo mis propios conflictos, no los de mi familia, y quizás o no se enferman o tienen otras enfermedades distintas, no la misma. Y el mejor caso que siempre exponemos para entender que las enfermedades no se heredan es en los casos de los niños que ingresan en una familia en adopción. Hay Ok, muchos casos de niños que ingresan en una familia en adopción donde no comparten la sangre, no comparten el ADN y quizás de grande tienen la enfermedad que ese padre adoptivo o el abuelo adoptivo. Y uno dice, ¿cómo? Si no comparte el ADN, no claro, comparte la genética, no, pero cuando ese niño ingresa en esa familia, empieza a resolver los conflictos emocionales de esa familia claro. y por ende tiene el mismo síntoma, pero ahí es donde vemos que no es por la genética en sí. Sí, o los mismos hábitos, no sé, mi abuelo era diabético, mi papá también, ok, ¿cuál es su relación con la comida? O sea, como que, ¿cómo te estás alimentando tú? ¿Cómo estás? Y lo repites luego. Tiene todo el sentido del mundo y estaba correcta en el libro. Sí, Este, está el libro y la conferencia también. Yo vi la la conferencia no conferencia, la he visto. claro.
Sí, No sí. la he visto. Leí ese y leí otro que también me pareció que era muy parecido. Fue La biología de la creencia y creo que Deja de ser tú, puede ser, que es de Joe Dispensa o De algo Joy así. Dispensa. Ajá, Sí, me parecieron que tenían relación ambos libros porque los leí uno detrás del otro. Muy sí, buenos, totalmente. recomendados a quien se los quiera leer. Este, te quiero preguntar, volviendo a la parte de las sesiones, por ejemplo, si un paciente va a una sesión contigo, ¿verdad? Y no logramos dar con cuál es el momento de shock o el de drama donde se presentó, donde se empezó a somatizar o a crear esta enfermedad. Esa persona igual puede sanar esta enfermedad, este síntoma. Bien, muy bien. Bueno, hay dos cosas a tener en cuenta ahí. Lo primero es que la mayoría de las veces, cuando viene la persona a la consulta o cuando nos solicita el turno, siempre nos dice, yo tengo mala memoria, yo no me acuerdo, pero cuando empezamos en la sesión de a poco a hacer preguntas, si alguien dice, no sé, tuve una enfermedad hace 10 años, bueno, vamos a ver hace 10 años qué pasó, pero vamos entrando de a poco. Vamos, hace 10 años con quién vivías, de qué trabajabas, estudiabas, tenías pareja. Todas esas preguntas las hacemos para que la persona empiece a ejercitar su cerebro y se le vengan imágenes y recuerdos. Entonces, en un momento, ahí encontramos el recuerdo que tiene que ver con el estrés. Puede pasar que son pocos los casos, pero a veces sucede que la persona, como dijiste, no recuerda, buscamos y no recuerda, puede pasar porque fue hace mucho tiempo quizás, Ujú. y ahí lo que utilizamos, en el caso de que la persona continúe con el síntoma, es trabajar en el presente. Es decir, vamos a imaginar, viene una persona con, como dijiste, con diabetes. La diabetes hace 20 o 30 años que la tiene. Buscamos hace 20, 30 años qué sucedió y no encontramos nada. Pero si la persona hoy sigue teniendo el síntoma, significa que hoy en algún punto, en algún área de su vida, sea familiar, laboral, de pareja, lo que sea, en algún punto se está conectando con una situación de estrés puntual. Ok, Entonces, ahí trabajamos con el hoy porque lo tenemos más presente. Y vamos a decir, claro. no importa lo que sucedió hace 20 años, vamos hoy. Y ahí vamos analizando el área de la familia, el área del trabajo, hasta que encontramos qué es lo que hoy lo estresa. Y si hoy gestiona eso, quizás también puede dejar de tener el síntoma, aunque no se acuerde lo que sucedió hace 20 años atrás. Y si es una persona, por ejemplo, que te llega y te dice, porque creo que esta puedo ser yo, mira, yo sé específicamente cuál es ese shock que me causó esta situación. Luego tú en las sesiones puedes descubrir que realmente no es ese el shock, Muchas veces ¿sí? pasa, sí, muchas veces pasa, sobre todo en aquellas personas que vienen con diagnósticos de enfermedades crónicas, hago entre comillas porque en realidad las enfermedades crónicas no existen, lo que sucede es que una y otra vez vivo el mismo conflicto y por ende tengo el mismo síntoma, y las personas vienen a la consulta y dicen, yo ya sé por qué me enfermé, yo ya sé qué es lo que me estresa. Lo cierto es que si verdaderamente supiera, quizás el síntoma no estaría, porque cuando sabemos qué es lo que nos enferma, qué es lo que nos estresa, muchas veces con eso ya dejamos de tener el síntoma, porque ya lo gestionamos de otra manera. Hay veces, eso es uno de los casos, ¿no? La persona piensa que es una cosa y es otro el conflicto. Pero hay veces donde quizás sí es ese el conflicto, la persona dice, sí, yo ya sé que este es mi estrés, y indagamos y efectivamente era ese el estrés, Ujú. pero la persona no sabe cómo gestionarlo. Entonces ahí en la consulta trabajamos tratando de darle herramientas a la persona para ver cómo gestionar esa situación. Hay veces que yo puedo saber qué es lo que me estresa, pero todavía no sé cómo resolverlo. Entonces ahí en terapia trabajamos para cómo resolverlo. Si no lo puedo resolver, en el momento cómo lo puedo mirar este conflicto de otra perspectiva, de otra manera, para que me estrese menos. Y ahí lo vamos gestionando. Entonces pueden suceder Claro. los dos casos. ¿Y cómo dirías tú, o sea, si una de las personas que te está viendo ahorita quiere empezar estas sesiones de biodescodificación? Primero, ¿cuántas realmente se necesitan o es algo, un acompañamiento que podemos tener, digamos, como una terapia psicológica que puede ser toda la vida o es un tiempo específico?
No, en realidad nuestros acompañamientos lo que hacemos es, no trabajamos con la historia psicológica, por eso para eso se encarga el psicólogo, nosotros trabajamos con la historia más biológica, vamos a hechos muy Ujú. puntuales, no trabajamos con todo el pasado de la persona, sino que vamos buscando en edades muy puntuales y particulares, siguiendo un hilo conductor, porque la persona puede haber vivido muchos conflictos, pero no todos tienen que ver con su síntoma. Entonces trabajamos con escenas puntuales y eso nos lleva a que a veces para un síntoma, para trabajar un síntoma, suele ser suficiente con una o con dos sesiones. En la mayoría de los casos, ahora, si por ejemplo, no sé, una persona viene a trabajar una adicción, que es algo que también trabajamos en Ujú. biodescodificación, o un trastorno de ansiedad o una fobia, ahí por ahí se hace un acompañamiento un poco más largo. Quizás la persona puede necesitar 3, 4, 5 sesiones, depende cada caso. Ok, Pero no es un acompañamiento de por vida. O sea, es un ok, acompañamiento hasta que encontramos la solución a ese conflicto y la persona después puede venir de vuelta por otro conflicto o por otro síntoma. claro. Pero hay veces que, no sé, por ejemplo, una alergia, por lo general en una sesión se puede Ya. descodificar, eh, a veces requiere una segunda, pero no es un acompañamiento prolongado. Y dentro de la sesión, ustedes hacen todas estas preguntas que van, digamos, descubriendo la raíz del síntoma y luego el paciente, no sé si se le dice de esa manera, este, tiene las herramientas que tiene que empezar a utilizar para esto. Tal cual, vemos, Ok. está como dividido en dos partes, ¿no? Nosotros nos gusta más llamarlo consultante, no tanto Consultante, ok. paciente, porque viene más de Sí, pasivo. En me este imaginé caso, que no era paciente, pero no sabía cómo decirle. claro. Nosotros le llamamos consultante, le damos un rol activo a que la persona pueda hacer algo para sanarse a sí misma, ¿no? Nosotros solamente somos como acompañantes o guías donde ayudamos a descubrirle a la persona algo que ya la persona sabe, está en su Claro, inconsciente, está guardado, pero es algo que ya relaciona. La primer parte de la sesión, la primera parte es, como dijiste, una charla, una entrevista, donde vamos haciendo preguntas, preguntas, preguntas y preguntas, para que la propia persona pueda relacionar y entender por qué se enfermó o cuál es la relación de su estrés con su enfermedad. Es como armar un rompecabezas. Cuando la persona dice, ah, ahora entiendo por qué me enfermé, ya eso es un gran paso. Hay claro. veces que con eso es suficiente y la persona le hizo clic y hasta empieza a mejorar por solamente darse cuenta. Y hay otros casos, eso dependiendo cada sesión, donde lo descubrimos y ahí pasamos a la segunda parte de la sesión, que es, bueno, cómo lo gestionamos. Y ahí continuamos también con preguntas o con herramientas para tratar de ver cómo la persona puede gestionar eso que le está sucediendo. Como decía al principio, hay veces que, no sé, tiene que pasar a la acción y resolver algo. No sé, si la persona tiene un estrés muy fuerte en su trabajo, la solución práctica puede decir, bueno, voy a buscar de qué forma cambio este trabajo, pero la persona me puede decir, no, en este momento no puedo porque el trabajo, con el trabajo me alimento, pago el colegio de mis hijos. Bueno, entonces vemos cómo esto que hoy no lo podemos resolver, cómo lo podemos mirar de otra perspectiva. ¿Cómo hacemos para lo que pasa en tu trabajo no te afecte o te afecte menos? Y ahí lo vamos gestionando. Claro, Entonces podemos decir que es una parte de entrevista para descubrir el shock y otra parte es cómo trabajar ese shock. perfecto. Y podemos decir entonces que el primer paso para empezar a descubrir estas cosas, que incluso es útil que alguien lo pueda pensar, así no tenga una sesión de biodescodificación, es analizar qué he vivido y por qué creo que esto me sucedió. O sea, como que por qué creo que me dio cáncer de tiroides. ¿Qué pasó en mi vida en el momento en el que empecé a sentir estos síntomas? Obviamente, esto no quita para nada el acompañamiento de un experto porque estoy segura que hay un millón de preguntas que tú haces o que cualquier experto en biodescodificación hace que uno le abre los ojos de otra manera ante esta situación, pero sí puede ser un buen primer paso para empezar a despertar esta curiosidad. Sí, tal cual. Muchas personas siempre nos escriben que se han descodificado a veces solas, viendo un video, viendo un posteo, porque relacionaron algo que nunca antes habían relacionado, y eso pasa también.
la invitación que yo siempre hago es hacerse la primera pregunta que hacemos nosotros en la consulta, que es ¿desde cuándo tengo esto? Y ahí empezar a analizar qué sucedió. Muchas personas vienen a la consulta y dicen, no sé, tengo una enfermedad que me diagnosticaron hace 5 años. Y yo te quiero contar que viví una experiencia muy traumática hace 20 años. La experiencia puede ser muy traumática, pero no tiene que ver con el síntoma. Porque Claro, por lo general la situación de estrés está cerca a cuando apareció el síntoma. Esto significa que si hace, no sé, la persona viene a la consulta con 30 años y le diagnosticaron una enfermedad a los 27, vamos a buscar qué sucedió a los 27 o a lo sumo a los 26. No nos vamos a ir más atrás. ok. ¿Sí? Entonces, si alguien se quiere descodificar, si bien como dijiste, no reemplaza el hacer Mm, un tratamiento, un acompañamiento, lo que sea, la primera pregunta es, bueno, ¿desde cuándo tengo esto? Y ahí ver y analizar qué claro. situación de estrés viví, qué es lo que no pude gestionar, qué es lo que viví en soledad, y ahí voy teniendo propias respuestas. Claro, hay enfermedades que quizá, por lo menos en mi caso que fue cáncer de tiroides, yo no sé desde cuándo tenía cáncer de tiroides y no me lo descubrieron porque me sintiera mal. Sí tenía algunos síntomas, pero para mí eran cosas aisladas que sí, te las cuento, no tiene nada que ver una con la otra, digamos, para una persona como yo que no es médico y no tiene Lo descubriste por un chequeo, te exacto. estabas haciendo un Lo chequeo de descubrí por rutina. un chequeo, exacto, sí. Entonces, pero a mí sí se me veía el nódulo como la Bien, manzanita de Adán de los hombres, digamos. bien. Solo que yo no estaba pendiente de eso, lo ignoraba, pero hay un síntoma que es de los nódulos tiroideos, que es que el cuello tortuga o las cosas altas te molestan. Y yo no te puedo explicar, a mí me daba ganas de vomitar, o sea, me daba náuseas, me sentía sofocada, me daba como ansiedad cuando me ponía cosas altas y yo puedo recordar, no te sé decir la fecha exacta, pero yo puedo recordar que eso me pasaba como 4 años antes de que me descubrieran esto. Muy bien. Y Entonces, ahí recordás si tenías nódulos. 4 años antes del cáncer, ¿recordás si tenías nódulos? no, No. no recuerdo y lo he buscado en fotos y es que es difícil verlo en fotos, Claro. capaz estaba pequeño porque obviamente fue creciendo. Entonces, como que en Ay, específico, ay, esto, ay, no te escuché. Se cortó la última mm, parte. ya va, no te puedo creer esto que me acaba de pasar. Ya va. A ver, ahí te Ya va. escucho. Ok. Ahora sí. Ok. No estoy segura si se guardó todo lo anterior. Había puesto el teléfono en modo avión para que no me entraran llamadas y no sé por qué me entró esa llamada. Pero Voy. bueno, vamos a terminarla y cualquier cosa te aviso. Voy a pensar Bien. lo mejor de esto. Sí, a mí me Es- parece grabando, creo, así que seguro pero ¿te que... parece completo arriba el Sí, tiempo? sí, Ok. sí. Es que a mí me dice 40 segundos nada más y me iba a dar algo. No, Ok, no, no, a mí estamos me bien. parece completo. Tiene que estar bien, sí, sí. Perfecto. Bueno, esta parte la cortamos. Ok. ¿Qué te estaba diciendo que me distraje con eso? Que no recordabas bien cuándo aparecieron esos nódulos, si Ok, tenías ciertos síntomas, pero no hasta el momento exacto. exacto. No está el momento exacto de pues de la situación, o sea, de que a partir de este día fue, y en Claro. verdad para un doctor es muy difícil decir eso. Entonces, creo que cuando pasan estas cosas, tienes que empezar desde más de atrás hacia adelante o vas desde el presente, vamos a este año hacia atrás, vamos a un añito más atrás, vamos uno más atrás hasta que dice, Bien. ok, es aquí. Sí, en ese caso lo hacemos de esa segunda manera, es decir, vamos del diagnóstico de atrás, de a poco, hasta que encontramos algo. En estos casos se puede, como siempre, descodificar, puede que lleve un poco más de tiempo porque no tenemos el momento exacto, pero sí se puede hacer porque hay algo que siempre decimos que la biología no miente, o sea, si apareció el síntoma es porque algo hay ahí. Claro, Puede llevar un poco más de tiempo encontrarlo, pero esa pero se emoción ha encuentra. estado ahí. Perfecto. Obviamente, claro, esto depende de cada persona. Hay personas que, por ejemplo, vienen, no sé, mujeres que dicen, yo me hago los chequeos de las mamas, por ejemplo, todos los años. Entonces, cuando le aparece un nódulo,
es más fácil encontrarlo porque dice, el año pasado me lo hice y no salió nada, estaba todo perfecto, este año me lo hago y salió un nódulo. Entonces ya sabemos que de un Que fue año en para ese acá, año. claro, pero cuando no está claro el diagnóstico, bueno, vamos buscando, vamos buscando, vamos buscando. Como digo, puede llevar más tiempo, pero se puede igual. Es como ir Claro. sacando pequeñas capas a una cebolla, vamos de a Claro. poco y se Hasta que encuentra. das con el síntoma. Mira, ya tenemos casi una hora hablando, así que vamos a terminar esta charla, pero te quiero hacer una última pregunta para cerrar. La voy a hacer en nombre de Eli, que no pudo estar hoy, pero sé que le hubiese encantado hacer esta pregunta que se me acaba de ocurrir. Eli es paciente de Hashimoto y ella tuvo una pérdida de un embarazo. Eh, Puede ser, no está segura, pero una de las causas que los doctores le han dado es a raíz de este Hashimoto. Las pérdidas a nivel de biodescodificación tienen un factor diferente. Ahí justo se me trabó el sonido. Me dijiste una pérdida de un embarazo. Sí, una pérdida de Bien. un embarazo, exacto. Pero ¿me escuchaste todo lo demás? Sí, 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 sí. sí, una Sí. pérdida de un embarazo, sí. Perfecto. Bueno, saludos para Eli que no pudo estar. Sí, dentro de esto, si bien obviamente también hay que ver el diagnóstico, por qué se dio, si fue por algo, no sé, en el útero, en los ovarios, lo que sea, hay que ver el diagnóstico. Pero hay veces analizamos muchos casos también donde se dan abortos espontáneos, se dan pérdidas. Bueno, hay situaciones ahí también a ver y a trabajar en cuanto a la maternidad. Ahí lo que hemos encontrado muchas veces son conflictos en relación a la maternidad vivido por uno mismo, vivido por el clan. ¿Sí? Te comento un caso de una mujer que atendí en consulta. La mujer viene y me dice, tengo un problema, quiero ser madre, pero no puedo. Y yo le pregunto, ¿por qué no querés ser madre? Claro, la mujer se enoja y me dice, no, no, te estoy diciendo que sí quiero ser madre. Y ahí es donde vemos que conscientemente esta mujer quería ser madre, pero cuando fuimos a su inconsciente, había un montón de información que representaba maternidad igual a peligro. Esta mujer me contaba que primero su bisabuela había tenido como 14 hijos, la había pasado muy mal con la maternidad porque no llegaba a atender a todos. Después había mujeres que también en su clan habían muerto en el parto, experiencias negativas en cuanto a la maternidad. Y además tenía un montón de creencias asociadas limitantes. Me decía, si tengo un hijo me va a quitar el tiempo, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Entonces había una información muy fuerte por el cual no ser madre. ¿Qué sucede? El inconsciente maneja más del 90% de nuestra vida. Entonces nosotros podemos querer Claro. algo, pero el inconsciente nos dice, esto representa un peligro. Entonces ahí vamos a trabajar con todas esas creencias y emociones que están en el inconsciente. Eh, Wow, Hay esto mucho ahí para indagar. se lo voy a cortar a él y tienes que ver esto. Si no vas a ver todo lo, bueno, ya lo va a ver todo, mentira, pero, o sea, se lo voy a mandar un highlight, por favor. Esta parte es para ti, porque sí, de verdad tiene todo el sentido del mundo y creo, me identifico, pues, o sea, yo estoy en una etapa de mi vida en la que aunque activamente no estoy buscando ser madre, pues ya se acerca el momento y lucho con eso en la mente, como que, ok, yo quiero, pero ¿será que tal y tal cosa y todos estos pensamientos, creencias o miedos que te pueden venir con ese gran cambio y no, o sea, wow, de verdad, wow, ser esa mujer que te está llegando a decir que quiere ser mamá y no puede y que tú le preguntes y por qué no quieres serlo? Claro. Sí, sí, Gracias sí. por compartirlo, me encantó. Un Y placer. bueno, muchas gracias Agustín por haber hecho esto con nosotras hoy. Estamos muy felices de tenerte aquí. Como te dije, eres el primer argentino que está en esta comunidad. Gracias por darnos tu conocimiento. Es súper interesante todo este tema. Y para todas las que están viendo y quisieran tener alguna sesión de biodescodificación, Agustín está en el Instituto Americano, ¿cierto? Igual toda la información va a estar puesta aquí y todos los links los van a tener fácil para que puedan ingresar. Pero bueno, no solo tiene sesiones, también hay formaciones y diplomados y si entran a la página van a ver todo y si quieres decir algo sobre eso, Agustín.
puedes Sí, decirlo. ahí el que quiere más información, tenemos la página web que es institutoamericanodb.com. También está el Instagram, Descodificación Biológica. Somos más de 10 terapeutas en el equipo, pueden ahí solicitar sesiones. También hacemos charlas muchas veces gratuitas a través de Zoom, informativas. Tenemos capacitaciones como talleres, cursos, el diplomado para ser terapeuta. Tenemos muchísima información que van a poder encontrar ahí en la página web con un gran equipo de personas y profesionales que trabajamos todos los días para expandir esta herramienta a más personas. Y bueno, por mi parte también agradecerte. Me sentí muy cómodo, muy contento, Isabel. Saludos para Eli que no pudo estar. Y bueno, siempre un placer compartir esta información para que le pueda servir a más personas. Gracias, Agustín. Feliz Un noche. placer. Feliz noche. Gracias.